Bien, estamos con Richard Inurritegui, presidente de la Asociación Nacional de Pesquería, y Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción del Congreso, para hablar sobre las regulaciones en el sector pesquero. Muy buenas noches, congresista. Buenas noches, Freddy. ¿Qué tal? Bien, cuéntenos un poco, congresista, la idea de este proyecto de ley, que lo que propone es básicamente crear una nueva supervisora para el sector pesquero. Sí, una superintendencia de fiscalización pesquera, ¿no? Debido a que en estos momentos toda la dirección de superintendencia de supervisión y vigilancia del Ministerio de la Producción está en estos momentos trabajando de una forma, vamos a decir, sin control y sin ningún procedimiento, sin responsabilidades, quitándole inclusive responsabilidades a los gobiernos regionales. Hay un desorden en lo que es el control, y al ver un desorden en lo que es el control también hay un desorden, informalidad dentro del sector pesquero, sobre todo en la pesca artesanal y de pequeña escala. Este problema no se va a solucionar mediante decretos supremos que se quiere ordenar el sector, porque el ordenamiento tiene que venir de la mano bajo la supervisión y control y vigilancia de lo que se está haciendo dentro del mar peruano y dentro del procesamiento de estos recursos en tierra. Bueno, eso yo he propuesto un proyecto de ley que es el 1689, en la cual se crea esta superintendencia, en la cual tendría una autonomía, ¿no? Y tendría entes o una superintendencia especializada en este tipo de fiscalización que trate de regular y trate de hacer las inspecciones, tener la potestad de poner las multas y de las cobranzas coactivas, para que pueda cerrarse el círculo y pueda así lograrse que se haya un mejor control en el sector. Muy bien. Richard, cuéntanos un poco, desde el punto de vista del sector pesquero, ¿ustedes creen que es un sector que está indebidamente regulado? Mira, yo primero que nada quería comentar, la iniciativa es importante. No conocíamos los detalles, digamos, pero creo que ha tocado un punto central, ¿no? Que es el tema del control pesquero, que es fundamental para la sostenibilidad de los recursos, ¿no? Y de alguna manera es importante que este organismo, ya sea la característica que tenga realmente un control debido a las actividades pesqueras y sobre todas las actividades, porque lo que está viendo ahora es un poco también de inequidades con respecto a quienes o no se controlan. Es importante que tenga también la autonomía presupuestal, y también es fundamental que tenga la posibilidad de tercerizar, porque en muchos casos ha funcionado bien la tercerización y eso podría mantenerse, ¿no? Pero en todo caso quiero rescatar la idea conceptual de fortalecer la supervisión y control, porque esa es la actividad central de la pesquería, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que el, entre comillas, desorden al que se refiere el congresista va a poderse, valga la redundancia, ordenar debajo de una supervisora? ¿Es necesario que todas las actividades económicas, para que tengan un orden, no sé qué significa eso, pero necesariamente requieran de una supervisora? A ver, habría que distinguir lo que es la parte de regulación del ordenamiento pesquero y lo que es la parte de supervisión y control, ¿no? La parte de supervisión y control en realidad lo que va es a que las actividades pesqueras se cumplan justamente de acuerdo al ordenamiento, y que no haya ninguna actividad que esté fuera del control o que de alguna manera se abstraiga del control, como haya en el caso ahora con las harinas residuales, ¿no? Independientemente de eso, la parte de ordenamiento también es importante, porque si no está el ordenamiento claro y si no hay normas claras de infracciones y sanciones, la fiscalización también va a ser complicada de hacerse. Y ahí es fundamental que las normas, infracciones y sanciones sean también racionales, ¿no? Que cumplan el objetivo de cuidar los recursos pesqueros, que cumplan el objetivo de resarcir, por ejemplo, al Estado si hay algún aprovechamiento indebido, pero que también tenga cierta racionalidad, como es el caso de los juveniles, que más adelante me puedo referir. Entonces ustedes, por lo que te entiendo, están de acuerdo a esta norma, a esta ley. Bueno, no conocemos los detalles, en realidad no podría opinar sobre si estamos de acuerdo con el proyecto en sí, pero conceptualmente yo creo que es importante tocar ese tema y fortalecer el sistema, de la forma que sea, pero es importante fortalecerlo. Ok. Congresista, cuéntenos entonces un poco en cuál es el fondo de la norma. Bueno, declarativas, ¿no? Porque nosotros como congresistas no podemos dar una ley que ocurren gastos al gobierno. Entonces no me ha permitido en este momento desplayar y hacer una descripción de todo el proyecto como debe ser, ¿no? Para poder lograr
que se implemente esta ley, sino que solamente es declarativa para que el gobierno lo tome como sí y ellos puedan implementar todo el reglamento que permitiría a esta ley ser efectiva. ¿La norma nace en sus oficinas o esta es una idea que nace en el gobierno central y que usted está de alguna manera facilitando? De ninguna manera. Yo camino mucho el sector, he trabajado bastante tiempo en el sector, 25 años, y he recorrido todas las caletas y he podido ver la problemática que existe en estos momentos dentro del sector pesquero, sumado a toda la experiencia anterior. Y vemos que en 25 o 30 años no se ha logrado tener un buen seguimiento y una buena vigilancia, un buen control del sector. Entonces, han pasado múltiples, múltiples procesos, ¿no? Múltiples ministerios que han tratado en determinado momento de lograr tener el control del sector pesquero, de las regulaciones, de las normas, pero no ha sido posible. Yo pienso que ahora la única forma que puede ser posible, y gracias a la participación de los gremios pesqueros, ¿no? Que los mismos pescadores piden esta regulación, ¿no? Ha sido que he volcado esta preocupación basados en esa recolección de información y también a la pesca que en estos momentos existe de pesca negra. ¿Usted se entendería que esto entonces es algo conversado con la industria pesquera? No, de ninguna manera. Por eso yo se prende, Richard, de que en estos momentos no conozca el proyecto, pero no los detalles. No los detalles. Pero esto es de los gremios. Los gremios son los preocupados, los gremios pesqueros, los tripulantes, los armadores pesqueros, ¿no? Ellos son los que vienen preocupándose, quieren tener ya un orden del sector. Hay, por ejemplo, en estos momentos, yo te digo, he recorrido caletas, estaba en la caleta, ¿cómo se llama?, La Tortuga, ¿no? Que es netamente una caleta que se dedica al perico y a la pota, ¿no? Ahí hay 300 embarcaciones. 6 embarcaciones nomás tienen autorización, el resto no lo tiene. Entonces, esta superintendencia va a ayudar a estos pescadores a Yo quería preguntarle eso, porque en la exposición de motivos ustedes, una de las razones que mencionan es la creciente informalidad, y no sé de cuándo acá podríamos ver que gracias a un decreto legislativo la gente se va a formalizar. O sea, ¿cuál es la expectativa de formalización a través de la superintendencia? Tiene un punto bastante importante, ¿no? El punto importante es la responsabilidad. En estos momentos yo pregunto a Capitanía, ¿cuál es la responsabilidad de Capitanía para que un barco zarpe? Y me dice lo siguiente, que solamente necesita que tenga los pescadores su carnet de pesca y la lancha cumpla con los requisitos de Capitanía para salir a pescar. Nada más. Pregunto al gobierno regional cuáles son las condiciones para que le den el zarpe a la embarcación. Me dice, no lo sé, eso es responsabilidad de Capitanía. Preguntamos al gobierno central y también es la misma respuesta. No los conocemos, la responsabilidad es de Capitanía. Entonces, ¿quién reguló? Hay toda una regulación para que salgan las embarcaciones, que tienen que tener permiso de pesca, tienen que tener otras regulaciones. ¿Y quién supervisa? ¿Quién controla? ¿Usted cree, responsabilidad? Antes de ir a la pausa, ¿usted cree que con esta norma entonces se va a poder eliminar la formalidad? ¿Se va a poder porque esto limitar la formalidad? Un ente bastante responsable, va a ser un ente que va a tener la responsabilidad de controlar y por lo tanto va a tener que hacer los procedimientos y decir quiénes son los responsables en cada sector. Si me permite, cuando el congresista habla de los gremios también nos incluye, porque nosotros también es nuestra principal preocupación el tema del control. Y de hecho se han hecho importantes avances en los últimos años. O sea, los sistemas de control que se han implementado en los últimos años han funcionado relativamente bien, pero tienen que ser materia de una mejora continua y una permanente fiscalización y renovación. Entonces, por eso digo, conceptualmente, el fortalecer el sistema de control de la forma como se plantee es algo que vamos a apoyar definitivamente. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con Richard Inurritegui y Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción del Congreso, para seguir hablando sobre la regulación del sector pesquero. Regresamos.
Bien, regresamos con Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, y Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción del Congreso. Estamos hablando sobre las regulaciones del sector pesquero. Richard, cuéntanos un poquitito cómo es el día de hoy el estado actual de las regulaciones en el sector pesquero. ¿Cuál es el estado frente a lo que vendrían a ser otros países o cómo era con el gobierno anterior? Es una pregunta compleja. En realidad el sector es un sector bastante regulado y está bien que sea así, ¿no? Porque nosotros trabajamos con recursos naturales que son renovables y por lo tanto el mayor interés de todos debe ser que esos recursos se mantengan. Por lo tanto la regulación pesquera debe existir y debe propender justamente a eso, ¿no? A que se haga una actividad racionalmente sostenible, que se haga un aprovechamiento máximo de los recursos, pero siempre teniendo en cuenta el cuidado de ellos, ¿no? Entonces, bajo ese esquema no debe preocuparnos la existencia de la regulación, por el contrario, esto debe existir. Lo que ha habido en los últimos meses, en el último año ha habido una regulación un poco distinta, que de alguna manera ha sido cuestionada. De hecho, te pongo un ejemplo, el famoso decreto 005 es un decreto que ha marcado un hito y es un decreto que, no me dejará, ha tenido mucha polémica y mucha oposición en el sector, ¿no? Porque fue presentado con un objetivo que era fundamentalmente promover el mayor consumo, ¿no es cierto?, y proteger los recursos, y finalmente este decreto lo que ha hecho o está haciendo es crear un incentivo para que la anchoveta de consumo termine en la línea de pescado, ¿no? Entonces son regulaciones que yo pensaría que tienen que revisarse, que tienen que ser materia de una discusión amplia. Este decreto salió sin una discusión previa y creo importante aprovechar a todos los actores de la pesca, empezando por el Congreso, por los gremios, por los propios pescadores, y hacer una revisión de la regulación para, digamos, lograr normas que sean de alguna manera materia del consenso, ¿no? Y lo que no haya consenso, la autoridad con su autoridad pues dispondrá cómo se regula. Siendo, como tú dices, un sector tan regulado, para nadie es un secreto que el mar peruano está cada día perdiendo biomasa, ¿no? Los que hacen pesca submarina pueden dar testimonio de cómo era pescar en el mar peruano hace 30 años y cómo es el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la explicación que tiene el sector de la pesca formal industrial respecto a la depredación del mar peruano el día de hoy? A ver, habría que distinguir, porque yo no creo que se deba generalizar hablando de depredación el mar, porque el mar peruano es todavía uno de los mares más ricos del mundo, ¿no? Y la pesca industrial en general en los últimos años ha demostrado que puede ser sostenible. Lo que sí hay y ha habido es que en los recursos costeros, digamos, de la pesca artesanal ha habido un detrimento. Y de hecho eso, aparte de tener una explicación, necesita una solución definitiva y un aporte de todos, digamos, en lograr eso, ¿no? Pero sí quería aclarar que no podemos hablar de una depredación de los recursos, porque los principales recursos nuestros, la anchoveta, el jurel, de alguna manera están en buen estado. Y eso ha sido gracias también al trabajo que ha hecho, por ejemplo, el IMARPE, que es un instituto reputado a nivel mundial y que es reconocido por hacer un buen manejo de la pesquería, ¿no? Ustedes separan la biomasa. Nosotros no, el ministerio. El ministerio, bueno. Sí. Dentro de las 5 primeras millas es donde se encuentra entonces esta mayor detrimento, como tú lo has llamado. Sí, yo creo que el cuidado de las 5 millas es fundamental. Yo creo que en eso todos tenemos que estar de acuerdo, en que las 5 millas de la pesca artesanal tiene que ser debidamente protegida, ¿no? En el sur hay una particularidad con respecto a zonas donde podría pescarse a menor distancia, pero creo que no es el momento para discutir, porque en un momento estuvo un régimen abierto y que era favorable. Pero en todo caso, en términos generales y conceptuales, sí, el tema de las 5 millas es fundamental, defender la pesca artesanal, porque ahí es donde se reproducen las especies costeras, ¿no? Y de alguna manera el evitar que la pesca industrial o que los de menor escala o que las embarcaciones de madera entren ahí es una manera, digamos, apropiada de protegerlo. Muy bien. Congresista, cuéntenos entonces un poco, ya entendiendo desde el punto de vista de la gran industria pesquera, ¿cómo serían las nuevas modificaciones que ustedes creen deberían de nacer de esta propuesta? Bueno, esa propuesta lo que hay que hacer en el primer término es reunirnos con el Ministerio de Producción, con los gremios pesqueros y comenzar a elaborar el reglamento que sería de esta regulación, ¿no? Lo importante de esta regulación es primeramente saber cuál es el procedimiento que tiene la pesquería desde la extracción hasta la comercialización del mismo,
¿no? Entonces, teniendo este procedimiento podemos incluirle en cada punto crítico, ¿no? ¿Cuáles son quiénes son los responsables que tienen que supervisar el control o tener el control y el seguimiento de ese proceso? Entonces, si tenemos todo eso bien establecido, yo creo que vamos a tener una buena normativa y un buen sistema de seguimiento para poder tener el control y el seguimiento de todo este proceso de la pesquería. Yo le agregaría dos temas, si me permite. También es importante revisar el tema de los procedimientos administrativos. Entonces, no es posible que los procesos administrativos demoren años, ¿no es cierto?, los sancionadores, porque finalmente se presta que finalmente no se cumplen las sanciones. Entonces tiene que haber un procedimiento ágil, expeditivo, que garantice los derechos de las empresas y los armadores, pero que se resuelva rápidamente. Y otro tema fundamental es que las normas tienen que tener también una racionalidad, me refiero en la proporción de la sanción, ¿no? Y aquí, digamos, quería mencionar un ejemplo en el tema de los pesqueros juveniles, que ha estado ahora en boga en la última semana, en donde la racionalidad de la normativa actual lo que hace es justamente lo contrario a la protección del recurso. Cuando uno pesca juveniles, no tiene forma de saberlo hasta que ya la red ha cogido el pescado y ha levantado sobre el barco. En ese momento el pescado ya está capturado y no se puede volver al mar. Sería un crimen más volverlo al mar. Entonces es importante que esa información llegue al puerto para que el IMARPE conozca la situación del recurso en el mar y tome una decisión rápida del Ministerio de poder cerrar las zonas de pesca inmediatamente, porque esa es la forma de proteger el recurso. Ahora, la racionalidad de ahora lo que hace es aumenta cada vez más las sanciones y obviamente hay algunos malos armadores que pescadores que pueden tomar la decisión de botar el pescado al mar, y eso es negativo. Entonces hay que incentivar efectivamente que ese pescado llegue a puerto, se conozca la situación y que se tomen las medidas inmediatamente. Muy bien. Ese tema, por ejemplo, lo hemos tocado ayer en la visita a IMARPE, ¿no? Decíamos, ¿cómo puede un patrón de embarcación saber que en la hora que ha hecho el cerco no tiene ahí un porcentaje alto de juveniles? No lo puede saber hasta que pueda secar y levantar al barco. Entonces ellos me decían de que ya están haciendo la investigación de poder hacer un muestreador que a ellos a la hora que hacen el cerco y todavía el pescado está antes de cerrar y secar, puedan lanzar el muestreador y ver qué porcentaje hay de juveniles y puedan abrir. Esas son soluciones, por ejemplo, que podrían darse en el camino, pero hay que conversarlo con los actores de este problema. También tenemos, por ejemplo, el problema de la merluza. El problema de la merluza o de misma anchoveta, cada vez que había juveniles o había del tamaño prohibido, lo que pasaba es que pasaban 15 días después de haber pescado los 5 días juveniles para poder dar la veda. Es algo totalmente ilógico. Entonces, eso debería tener un timing muy importante, que esta superintendencia tendría ese control, y el timing debería 3 días e inmediatamente hacer la paralización de la zona. Yo creo que esas son las funciones que habrían que agilizarlas por intermedio de esta superintendencia que estamos proponiendo. Muy bien. Ustedes, antes de presentar o a la hora de presentar esta ley, ¿están acompañando algún tipo de listado de normas básicas o de funciones básicas que debería tener esta supervisora? Claro. En este momento lo único que se hace es la presentación de este proyecto. La comisión envía para su opinión a todos los gremios y al Ministerio de Economía, al Ministerio de Producción, los ministerios involucrados en este proyecto, ¿no? Y posteriormente a eso se hace una exposición. De mi parte va a ser una exposición en la Comisión del Congreso, donde voy a explicar por qué y cuáles serían la base de este proyecto. Claro, mi pregunta va hacia el futuro. Si la idea es crear una nueva supervisora, y ya hemos visto que no necesariamente las supervisoras cumplen su función, este es un país hiperregulado y sin embargo vemos que no todas las actividades son formales y siguen los debidos procesos. Entonces, mi pregunta es si adelantándose a una eventual votación a favor de la supervisora, si va a haber un listado de las funciones básicas que debería tener, cosa que el sector privado puede incluso mejorar o aportar para que esa supervisora cumpla mejor su función. Efectivamente, yo ya lo tengo. No tengo ya
la base de este proyecto y voy a hacer alcanzar a la comisión para que la haga llegar a cada uno de los gremios para que pueda tener una mejor visión de lo que se quiere hacer con este proyecto. Muy bien. Vamos a hacer entonces una nueva pausa y vamos a regresar con Richard Inurritegui y Freddy Sarmiento. Estamos hablando sobre las regulaciones en el sector pesquero. Regresamos. Bien, regresamos con el congresista Freddy Sarmiento y el señor Richard Inurritegui. Estamos hablando sobre las regulaciones del sector pesquero. Congresista, cuéntenos entonces un poco cuáles van a ser las funciones específicas de esta supervisora una vez creada, ¿no? Bueno, acá yo tenía ya un borrador de las funciones, en la cual es aprobar las políticas institucionales en materia de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, formular sus planes, programas y presupuestos en concordancia con la política sectorial, formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia, promover y fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a las actividades pesqueras y acuícolas, mediante acciones de vigilancia, control, seguimiento, inspección, investigación y supervisión dentro del ámbito de su competencia. Imponer las sanciones legalmente establecidas por incumplimiento de la normativa pesquera y acuícola dentro del ámbito de su competencia. Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias relacionadas a sus ámbitos de competencia, ejerciendo la facultad sancionadora y la ejecución coactiva respectivamente. Supervisar, controlar y vigilar en el nivel del gobierno regional y el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos técnicos de alcance nacional de materia de fiscalización aplicables a las actividades de extracción marítima artesanal, de extracción pesquera en el ámbito continental, de procesamiento pesquero artesanal, de acuicultura de menor escala y de subsistencia. Déjeme hacerle una pregunta. Sí. Usted que conoce entonces las funciones o la propuesta de las nuevas funciones, ¿hay algo de estas funciones que no se esté haciendo ahorita, así sea separado en el ámbito regulatorio? En este caso no se está haciendo, por ejemplo, la parte de investigación, pero tampoco no tiene... ¿Y Marte no es eso? ¿Ah? ¿Y Marte no es eso? No, investigación en el sentido de que ver cuáles son las condiciones en este momento de poder lograr, por ejemplo, un muestreo en el mar, ¿no? Y los otros puntos, nosotros lo que queremos es que en este momento ellos, la superintendencia, tendría que tener, lo que vuelvo a repetir, es los procedimientos y las responsabilidades en cada uno de ellos. Inclusive hay una organización, tendríamos que tener un superintendente, la gerencia general, los órganos funcionales, son las comisiones de sanciones, la sala de apelación de sanciones, los órganos técnicos, el órgano de apoyo a la supervisión y control. ¿Absorbería algunos organismos que ya están presentes para no irrogar mayores gastos? Está basado en la dirección de supervisión y vigilancia que existe actualmente en el Ministerio de la Producción. O sea, el gasto no sería mucho. Okay. El tema de la investigación es importante porque además eso permitiría mejorar todo lo que es la tecnología en el tema del control. O sea, ahora, digamos, desde el punto de vista... innovar, digamos, por ejemplo, el tema del muestreo, el tema de los sensores, que las plantas, por ejemplo, las tolvas tengan los mecanismos adecuados para que efectivamente el pesaje sea totalmente correcto. O sea, a eso me refería con una mejora continua, ¿no? Y eso, siendo funciones que están hoy día existiendo, pero en diferentes organismos, la idea de unirlos detrás de una supervisora tendría mayor sentido. En realidad, la gran mayoría de los temas que ha mencionado el congresista están dentro de las funciones actuales de ICECOI, ¿no? Que es una dirección. A lo que apunta, entiendo, es a fortalecer con una entidad que esté, digamos, con una autonomía mayor, ¿no? Tanto funcional como presupuestal, para que efectivamente sea más eficiente. Porque finalmente la supervisión de control es un tema de eficiencia, ¿no? Eficiencia de procesos, eficiencia en el control y eficiencia en las personas. Previsibilidad, ¿no? Claro. Que haya una consecuencia entre las acciones y que haya una normativa clara también, ¿no? Una clara y racional. Ahora, ¿ustedes creerían que con esto se podría reducir la informalidad del sector, que es el problema, la pesca pues con dinamita y todas estas... Bueno, en la actualidad hay un problema serio, no reglamentado. Hay un problema serio de informalidad, ya que lo tocas, que efectivamente hay una carencia ahorita en el tema del control, pero básicamente por problemas de la autoridad, porque el sistema sí ha previsto la fiscalización, que es esas plantas de harina residual y centros de reaprovechamiento, que lo que están haciendo es desviando la anchoveta de consumo directamente a la harina, creando una industria informal de harina de pescado. Y sobre todo,
lo que están haciendo es evitando la posibilidad de un crecimiento en el consumo de anchoveta, que es un interés de todos, ¿no? De nosotros, entiendo que las autoridades también, ¿no? De todo el país en general. Entonces, esa informalidad creo que hay que atacarla. Correcto. Mucho más. Congresista, ¿cuándo se estaría votando esta norma? Bueno, está en consulta en estos momentos, como te acabo de decir. Apenas reiniciemos la legislatura, estaríamos viendo cuántos son los que han respondido, y si tenemos el 80% de los consultados, estaremos predictaminando este proyecto. Y me permite, pues de repente podemos hacer un foro, un debate, ¿no? Digamos, para que todos los actores puedan siempre aportar bueno en que esto. conversen. Muy bien, les agradezco a ambos su visita y espero tenerlos después del debate para volver a conversar sobre la norma. Muchas gracias. Bien, eso ha sido todo con nosotros. Los dejamos en Primero a las 8. Muy buenas noches.